A ver, por primera vez en un par de meses he conseguido grabar la reseña del tirón de principio a fin sin casi cagarla. ¡Yeah! Estoy hablando de la de Coco, por cierto, por si estáis viendo esto descolgado. Ay, a ver, ¿por dónde empiezo? Siempre me quito las gafas para empezar estas cosas, no entiendo por qué. ¿Tú sabes por qué es? ¿No sabes por qué? Porque soy imbécil. Vale, maravilloso. Ahora que hemos solucionado ese misterio, vamos allá. Coco. A ver, parece una tontería, pero una de las cosas que más gracia me hizo de todas las reseñas que he leído y he visto de esta película antes de verla yo... Esta película, como sabéis, salió en México... Antes salió en el Día de los Muertos. Pero una de las cosas que más tiernas me ha parecido de esta película es que muchos críticos hispanos y latinoamericanos en Estados Unidos, Disney a veces monta eventos para los preestrenos de estas películas, pases para que vayas con el niño. Entonces, eso le viene muy bien a un crítico, porque ve cómo reacciona un niño, porque mi reacción como crítico a una película, sea de niños o sea de adultos, es como es la película. Yo no la voy a vivir como un niño porque ya no puedo vivir películas como un niño porque he visto suficiente material como para vivirlas de otra manera. Entonces, casi todos los críticos hispanoamericanos o latinos, hay una diferencia, no sé cuál es, creo que los latinos nacen fuera de Estados Unidos y entran a Estados Unidos, mientras que los hispanos nacen en Estados Unidos pero viven... Bueno, da igual. Entonces, todos estos críticos lo que decían es que a sus hijos o a sus sobrinos la película les había encantado porque Miguel es como yo. Y claro, es un detalle, es como cuando salí de ver Wonder Woman e hice el comentario de que había niñas así jugando a ser Diana. Es muy tierno y cuando la gente dice, no, la representación no importa, puedes ver otras cosas. Fuck you, hard. Porque cuando ves la emoción de una niña de 13 años jugando a ser ella, la superheroína, y soy Diana. Cuando ves a un niño de 10 años, un niño mexicano, un niño colombiano, peruano, lo que sea, salir de Coco emocionado porque el protagonista es como él, me parece estúpido decir que la representación no importa, porque evidentemente a ellos sí les importa, no lo saben decir de viva voz, pero obviamente les importa. Y eso es una cosa que me llamó mucho la atención de esta película. Esos comentarios en concreto. Mi prima, la vi con ella, de hecho tenemos una reacción en Stardust. Mi prima dijo que, joder, que triste que eso sea lo mejor que puedo decir. Luego la vio y dijo, no, joder, o sea, la peli es cojonuda, pero claro, o sea, nosotros la estamos disfrutando a un nivel al que un niño que nunca se ha visto a sí mismo en la tele o en la gran pantalla, o sea, yo no lo voy a poder disfrutar de la misma manera que un chaval porque, o sea, la primera película que recuerdo ver es El Imperio Contraataca. O sea, yo tenía Luke de modelo, yo tenía Han Solo. Tenía muchísimos modelos en el cine, pero mucha gente no. Y me parece maravilloso, pero bueno, mi SJW Politics y toda esa mierda aparte. Vamos a hablar de la película en sí. Es muy interesante cómo... O sea, si has visto una determinada cantidad de películas, especialmente para niños, sabes qué es lo que va a ir pasando. Pero la película está muy bien porque no te da demasiadas pistas. O sea, lo sabes desde el principio, pero no te está dando las piezas del rompecabezas desde el principio, sino que te las va dando poquito a poco para que, si estás viéndola porque es una película para niños, ahí como... estado catatónico, pues te puede sorprender un poco si no estás pensando mucho, si piensas un poco y dices, vale, este personaje es no sé quién, este personaje es no sé cuántos. Y... o sea, lo que es la trama a nivel de la historia que está contando es eso, que el chico quiere estar en el mundo de los muertos, quiere volver a la tierra de los vivos, pero claro, ¿qué pasa? Que su tatarabuela, no, espera, tatarabuela, no sé, ¿qué pasa? No, su tatarabuela, sí, no le quiere dar la bendición porque no quiere que sea un músico. Y claro, él tiene esa dualidad entre... Miguel tiene que elegir entre la familia o mi pasión.
Y es un tema interesante para una peli para chavales. O sea, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu pasión o tu familia? Claro, mucha gente, o sea, yo por ejemplo, mi pasión es escribir. Y yo eso lo puedo compaginar con tener una familia, pero el tatarabuelo de Miguel quería ser músico y quería entretener al mundo. Y claro, no puedes hacer las dos a la vez. Y está muy bien. Eso, esa temática. Y luego la parte que yo creo más interesante es para el cine como herramienta para ayudar a un niño a crecer. Coco. El personaje de Coco. El personaje de Coco es la bisabuela de Miguel. Es una mujer que debe tener 90 años, 100... Es una anciana. Entonces, ¿qué pasa con ella? Tiene Alzheimer. El resto de personajes, o sea, la abuela, ¿cómo se llama? Mamá Imelda creo que era. No me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, la abuela de Miguel está en perfectas condiciones. Los personajes, pues eso. Todos están bien, salvo Mamá Coco. Mamá Coco tiene Alzheimer y, bueno, ya si habéis visto mi capítulo del Suricato exporta BoJack Horseman, sabéis que es un tema delicado para mí. Y me parece muy interesante porque cada vez más niños no solo van a crecer con bisabuelos, si es que los tienen. Bueno, bisabuelos cada vez yo creo que va a ser más común tener bisabuelos, pero vivimos más. Pero no solo van a ser bisabuelos los que tengan Alzheimer, van a ser también sus abuelos y en algunos casos, cuando ya tengan 20 y pico, 30 y muchos, puede que incluso los propios padres, porque tenemos los hijos ahora más tarde. Así que va a ser más y más normal que nos enfrentemos a la demencia senil y el Alzheimer. Y entonces, esto es un spoiler, no voy a decir por qué, pero al final de la película, Miguel llega y empieza a hablar con Mamá Coco. Y le toca una canción que el tatarabuelo de Miguel le tocaba a Coco, a la bisabuela de Miguel. Entonces toca la canción. Y ves cómo esto es lo brillantemente bien animado que está esta película, juega una parte muy importante, pero es como la cara de Mamá Coco se ilumina, empieza a sonreír y abre un cajón y empieza a contarle a todos la historia de yo quería mucho a mi papá y mi papá se fue. Y claro, es un momento muy tierno porque toda la película en realidad quiere llevar a este momento, el momento en el que Coco vuelve a estar cuerda. Y es un momento muy emotivo que un niño realmente no va a poder apreciar tanto como alguien que haya visto a sus abuelos perderse en lo que es la demencia senil, el Alzheimer. Pero es algo que van a tener que ver mucho más y es un momento muy tierno porque ves como todos los personajes están llorando, está toda la puta sala del cine llorando con esta escena y de pronto Mamá Coco empieza a sonreír y dice mi papá siempre me mandaba cartas y empieza a sacar cartas que le mandaba a su padre. Entonces, mi prima y yo estábamos como viendo una película con chorretones cayéndonos por los ojos. Y me parece que... O sea, Moviebot decía que no es una película ambiciosa. Y en el sentido en el que mucha gente entiende la palabra ambición y ser ambicioso, puedo entender por qué la gente diría que no es una película ambiciosa, no es una película. No, vamos a contar una historia que cambie el mundo, vamos a contar una historia que haga que quemen el Senado, que nos... bla, bla, bla. No, es una película muy íntima, muy pequeña. O sea, sí, es una aventura, está en un mundo gigantesco, no sé qué. Pero es una peli muy íntima, es solo el personaje de Miguel aprendiendo a vivir con su familia y su historia familiar.
Y es una película... Para mí sí es ambiciosa. Por eso, de hecho, el guión original decía, no hace falta ser ambicioso y pensar lo grande para hacer algo maravilloso. Si veis el Suricato habla, digo, no hace falta pensar a lo grande. O sea, no digo lo de ser ambicioso. Porque me parece que sí es una película ambiciosa. Lo que pasa es que no es ambiciosa de la manera que mucha gente entiende ser ambicioso. La gente entiende que para ser ambicioso... Esto hizo una encuesta, respondió poca gente, pero... Hice la encuesta en Twitter y pregunté, ¿hay que pensar a lo grande para ser ambicioso? Y la gente decía que sí. Es una de mis múltiples batallas, como que la animación es un género que debiera respetarse. Pero la ambición para mí no es pensar a lo grande. Para mí, mi mayor ambición es poder escribir y poder tener una familia. No me parece que esté pidiendo muchísimo, o sea, hay que trabajar duro en ello, pero la gente dice, no, es que no eres ambicioso, no sé qué. No sé yo, para mí, pero bueno. Entonces, no es rindiéndome a lo que dice la gente, jamás me rendiré en realidad. Pero aceptando lo que dice la gente, no es una película ambiciosa, vale. Porque no quiere contar una historia gigantesca de aventuras. O sea, Star Wars me parece una película ambiciosa. Quiere contar una historia épica. Sable láser bien contra el mal, no sé qué. Esto es una película mucho más íntima de tensiones familiares. Como unos tirando de un lado, otros de otro. Y a veces no puedes compaginar esas cosas. Me parece una gran película que... Como niño estaría... Es la clase de peli que a un niño yo creo que le encanta. Porque es una historia de aventuras, la música es buenísima, la animación es preciosa. O sea, Héctor, uno de los personajes, es el esqueleto que está en los pósters. Tiene un número musical muy bueno que cantan Poco Loco. Entonces empieza a bailar y se deshace el esqueleto y baila y las piernas bailan por un lado, la cabeza está en otro. Y solo verla, o sea, solo a nivel de animación... merece la pena. Y una de las cosas que más me llamó la atención, y esto es muy... Bueno, dos cosas me llamaron la atención. La primera, todos los ordenadores que hay en la Tierra de los Muertos son Macs de los 80, en referencia a que Pixar la funda Steve Jobs, que... gracioso. Pero lo que más me llamó la atención era Dante, el perro que se ve en los pósters, que está ahí con la lengua enrollada al hocico. Ese personaje, cuando se mueve como sin esqueleto. Cuando estás animando hay una cosa que es el esqueleto del personaje y es dibujas el personaje y tienes, pues por ejemplo, aquí tiene un punto para moverse, aquí tiene otro. Entonces, esto lo puedes modificar de una manera, pero no puedes estirar, solo lo puedes estirar longitudinalmente, si me equivoco. No puedes hacer cosas como, no puedes hacer mucha torsión. Y claro, Dante se mueve como si no tuviese esqueleto de animación, que obviamente lo tiene, lo que pasa es que es mucho más complejo. Y imagino, o sea, no he visto el montaje del perro. Pero claro, me llamaba la atención porque conseguir que algo se mueva así en animación 3D es imposible casi, es complicadísimo. Y me encantó. Y luego, otra cosa muy tierna es... esta película me recordó, como todo a mi alrededor, me recordó a Sir Terry Pratchett. Terry Pratchett tenía en Going Postal, la primera novela de Rosamunde Pilcher, que era GNU, que lo llamaba, y que en realidad viene de GNU no es Unix, que es un chiste de programación. Pratchett sabía de ordenadores y GNU es un código en los semáforos que significa que el nombre se siga repitiendo como el código base. Y era A man's not dead while his name is still spoken. Un hombre no está muerto mientras su nombre se siga diciendo. De hecho, creo que en mi novela, en La Pitillera, como la empecé a escribir después de que Pratchett muriese. Tengo eso de frase de Pratchett. Un hombre no está muerto mientras su nombre se siga mencionando, se siga diciendo.
Y esta película va de eso. Héctor está en una carrera contrarreloj para llegar a la Tierra de los Vivos y ver a su familia. El problema es que su familia no está colocando una foto en el altar familiar, así que no puede cruzar el puente de Pétalos. Y está luchando para que no le olviden. Que es ya de por sí un tema buenísimo. Pero luego, cuando la película termina, dedicado a todas nuestras familias. Y entonces empiezan a aparecer fotos alrededor de dedicado a nuestras familias. Mi prima y yo nos quedamos... Mi prima está un poco frustrada. Era medianoche, la entiendo. Nos quedamos hasta medianoche, hasta el final de los créditos. El final de los créditos era... recordando a... Y era, pues, gran parte de los miembros del equipo en honor a mi abuela Yaya, a mi tío Tete, a mi tío Venceslao, a mi hermano, a mi amigo. Y eran como 200 nombres. Y me parece muy tierno, porque siempre cuando se te muere alguien en el rodaje, no sé qué, pues pones dedicado a no sé quién. Pero aquí era muy tierno porque todos se la habían dedicado a alguien. Era un puto coñazo estar ahí como 15 minutos viendo nombres, bueno, no 15, pero sí 5 nombres pasar y pasar y pasar y pasar. Pero era muy tierno, porque ves lo mucho que le importa a la gente y no sé, es que... Señor, ¿qué voy a decir? Bueno. Coco.